de la clase de tips en casos complejos de cirugía de catarata y glaucoma. Doctor Lai, le dejamos la palabra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mirel, y a Juan Carlos por la invitación. Bueno, lo que yo quise hacer con esta charla es más o menos compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia desde que terminé el Fellow de glaucoma y desde que estoy ejerciendo en San Andrés, y mostrar no solamente casos complejos, sino algunos truquitos para realizar en todo lo que tenga que ver con cirugía de catarata y glaucoma en lo que alcancemos. Entonces yo creo que vamos a hacerlo interactivo. No sé, Juan Carlos, si de pronto después de cada tema, porque pues vamos a tratar de pasar por todos estos temas si el tiempo nos da. Después de cada tema de pronto hacer la discusión, lo que ustedes hacen, para sí, que... claro. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, estos son los temas que vamos a tocar, un poco del manejo de hipertensión ocular posterior a cirugía de catarata, trabeculectomía, las complicaciones, cómo las podemos de pronto disminuir, básicamente dirigido a hipotonía y cámara plana, válvula de Ahmed. Los videos son un poquito viejos porque son desde por ahí entre el 2005 y 2010, cuando hacía muchas válvulas, cierre angular agudo secundario en estos dos casos, algo de mix y un poco de subciclo y micropulsos. Claro está que mañana tenemos una conferencia con Juan Sampaulense y Mario, en donde estos temas van a ser tocados más a profundidad. No me está adelantando esto. Ok, entonces empecemos por cómo manejo yo los ojitos que tienen hipertensión ocular en el posoperatorio de una cirugía de catarata. Las tres causas por las cuales inicialmente se sube la presión intraocular, básicamente está, y la más frecuente, por viscoelástico retenido en la cámara anterior, y para eso precisamente traigo aquí a colación al doctor Archinov, que es alguien que ha estudiado muy a fondo el uso de los viscoelásticos y sus comportamientos, y unas recomendaciones que él hace. El tiempo de exposición de ultrasonido, cataratas más densas en donde generamos más calor en la cámara anterior, generamos también una trabeculitis. Y esta tercera, que es lo que yo me he dado cuenta en San Andrés, la función trabecular del paciente. Y usualmente estos pacientes que hacen picos de presión intraocular son pacientes sospechosos de glaucoma. Incluso muchas veces yo tomo esto como un factor de riesgo a largo plazo para que ese paciente se le pueda subir la presión intraocular. Entonces, esto es algo un poco controversial. Cuando lo vamos a manejar, esta hipertensión médicamente, usualmente lo que hacemos es dar supresores de la producción de humor acuoso. Pero si pensamos un poquito y le ponemos un poco de lógica a este tema, si lo que más nos sube la presión intraocular en el posoperatorio es el viscoelástico retenido, lo que nosotros necesitamos es que este viscoelástico se lave de la cámara anterior. Y si damos supresores de la producción de humor acuoso, estamos enlenteciendo o retardando este proceso de lavado del viscoelástico. Entonces, acá precisamente lo que recomienda el doctor Archinov es el uso de Vimatopros o de pilocarpina, que son medicamentos que favorecen el flujo de salida por la vía convencional y no convencional. Entonces ustedes de pronto me dicen, pero es que el Vimatopros genera inflamación. Precisamente en las publicaciones que él tiene se corrobora en el grupo de control, que son pacientes a los cuales se les da solución salina balanceada y a los cuales se les da el Vimatopros, y en realidad no hay un aumento en la inflamación en cámara anterior en estos pacientes. Y pues la brimonidina, que aparte de suprimir la producción de humor acuoso, también tiene un efecto sobre la evacuación, entonces estaría aquí también indicado. Ahora, ¿cuándo hacemos un drenaje por la paracentesis lateral? Y esto generalmente yo lo recomiendo en pacientes que tienen la presión intraocular muy elevada, usualmente por encima de 30 milímetros de mercurio, en pacientes con glaucoma avanzado, en los cuales pues obviamente debemos evitar estos picos de presión, y en los pacientes que por ese edema epitelial tan avanzado les está generando un impacto importante en la agudeza visual.
Entonces, la forma de hacer este drenaje por el puerto lateral, yo lo hago en la lámpara de hendidura, es precisamente deprimir con una agujita de insulina o con una cánula, lo que ustedes tengan disponible, el área o el sitio donde hemos hecho la paracentesis, pero previo a esto, 5 minutos antes, yo aplico iodopovidona. Podemos hacer, en el momento que vamos a hacer la depresión, se hace una depresión inicial y la idea es no bajar la presión por debajo de los 10 milímetros de mercurio. Sabemos que la hipotonía puede hacer que lo que esté en la superficie del ojo entre a la cámara anterior y esto nos aumentaría el riesgo de una endoftalmitis. Podemos hacer maniobras de depresión cada hora durante 3 horas, o sea, más o menos 3 maniobras o durante 2 horas. Y siempre checar al final de la maniobra que la incisión de la paracentesis quede sellada. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto es lo que hacemos en estos pacientes. No sé, Juan Carlos, ¿algún comentario? ¿Tú cómo manejas la hipertensión en el posoperatorio? En esos casos con medicamentos también, y muchas veces hago esta maniobra en lámpara hendidura. No con la aguja, sino presionando a nivel de la incisión, que generalmente le coloco una sutura. Al presionar esa zona siempre va a salir un poquito de humor acuoso, entonces también lo hacemos de esa forma. Ok, ese es un dato importante y si lo vas a hacer por la incisión y si tienes la sutura, pues ese es el ideal, que sea una incisión suturada, porque si lo haces por la incisión principal, es probable que se te desocupe bastante, haga una hipotonía e implica los riesgos a los que conlleva, pero si lo tienes suturado, es perfectamente viable. Sí, generalmente cuando hago cirugías combinadas o cirugías de glaucoma, que la mayoría son mix o válvula, le coloco sutura siempre. Excelente, excelente, perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar ya a lo que es la trabeculectomía o facotrabeculectomía. Este es un procedimiento que yo cada vez he venido haciendo menos, lo sigo haciendo todavía, pero lo dejo en casos específicos en donde de pronto ya he agotado las opciones de hacer un láser o he hecho un mix, no ha funcionado en pacientes con glaucomas avanzados o en pacientes en los cuales definitivamente quiero llevar esa presión por debajo de 12. Entonces, en esos pacientes, usualmente lo que hago es una trabeculectomía, pero como les decía, cada vez menos. Y estos son de pronto unos tipsitos. Yo puedo utilizar la mitomicina inyectada subconjuntivalmente, media horita antes del procedimiento, o en su defecto durante el procedimiento quirúrgico, como lo ven acá, la utilizo a dosis de 0.2 miligramos por decilitro o 0.02% y no por más de 2 minutos. Si hay casos específicos, de pronto lo pondría por 3 minutos, pero tengo la tendencia a no utilizar en concentraciones mayores o en tiempos mucho mayores. Y lo que siempre recomiendo yo es, en estos pacientes que vamos a hacer una facotrabeculectomía, es precisamente poner una burbuja de aire cada vez que salimos de la cámara anterior para que la cámara esté siempre formada y no nos lleve este ojo a una hipotonía, que eso pues conlleva a varias cositas. Y esto es lo que les quería mostrar. Yo precisamente hago una sutura removible en los pacientes de trabeculectomía, en donde esto me facilita en el posoperatorio el hecho de no tener que llevar al paciente a hacerse un láser para hacer una suturolisis en caso de que lo necesite. Entonces ustedes se dieron cuenta aquí que primero pasé un punto paralelo al limbo, luego yo siempre dejo este colgajito de conjuntiva acá y paso un segundo punto, paso la aguja en una segunda ocasión que entra por delante, en este caso, de ese colgajito de conjuntiva, sale en la base del flap y luego hago mi sutura o paso el punto a través del flap escleral. Entonces, mantengo siempre con aire la cámara formada y trato de que ese aire no se escape y pongo la sutura antes de hacer el punch córneo-escleral precisamente para que una vez terminado de hacer la iridectomía, cuando voy a suturar, no tengo que pasar puntos en la córnea, deprimir o presionar el ojo y de esta manera que se me pandee y se me escape. En este caso, no quedé contento con el punch córneo-escleral, entonces lo amplié un poco,
ahí sí ya quedo con un agujero que a mi modo me parece que está bien. Hago mi iridectomía y luego de esto voy a suturar ya el puntico. Ahí paso la segunda sutura y fijémonos acá, ya vamos a pasar el puntico al flap escleral y después de eso vamos a hacer esta sutura que básicamente es hacer 4 lazadas alrededor de la sutura inicial de una, o sea, únicas pues, y esto queda más o menos como un nudo de zapato. Entonces, fíjense ustedes acá, agarramos el fragmento que habíamos dejado entre base de flap escleral y el punto en el vértex o el vértice del flap, y esto queda como un nudo de zapato que posteriormente, cuando lo queramos retirar en lámpara de hendidura, simplemente levantamos la sutura aquí en esta área y la jalamos. Al final de la cirugía, confirmar que esté totalmente hermético con una tira de fluoresceína estéril, y básicamente esto es lo que vemos en el posoperatorio. Acá vemos los punticos de sutura, el primer punto paralelo al limbo, el otro que sale aquí por delante del colgajito de conjuntiva, y luego el siguiente que va al vértice del flap de esclera, y la sutura siempre debemos tratar de que quede de esta manera para que cuando levantemos acá el puntico lo podamos jalar sin ningún inconveniente. Entonces aquí vemos cómo levantamos el puntico con una agujita de insulina, nos metemos por debajo del sitio donde está acodado el puntico, donde cambia la curvatura, lo sacamos, ahí ya lo tenemos fuera del epitelio, y luego con una pinza vamos jalando, y si ustedes se dan cuenta, miren acá arriba, vamos jalando, ahí va soltándose nuestro nudito, volvemos a agarrar la sutura, acá terminamos, aquí está nuestro extremo distal de la sutura, lo jalamos nuevamente y retiramos ese puntico de sutura removible, de suturolistis. Usualmente esto lo hago después del 10º día de haber operado al paciente, si veo que la ampolla no está formada y si la presión está elevándose. Ese detalle de las suturas prepuestas en el flap, qué importante es en una trave, ¿no? Porque al hacerle la esclerectomía y colocar puntos después en un ojo hipotónico, no tiene sentido. Las suturas prepuestas yo creo que es, si vas a hacer una trave en el flap, un paso importantísimo. Claro, y definitivamente, por ejemplo, si haces un flap triangular, pues perfecto. Si haces un flap cuadrangular, rectangular o hexagonal, en donde usualmente vas a pasar 2 suturas o más, dependiendo de la filtración, la idea es que por lo menos pases un punto de sutura si de pronto te incomoda, para luego hacer la paracentesis y entrar a hacer el punch córneo-escleral. La idea es que en este caso, yo siempre anudo las suturas y dejo filtrando muy poquito, porque como para mí es fácil retirarla en el posoperatorio, con que tú pases un solo punto y aprietes esa sutura, ya tu cámara va a seguir formada durante el resto del procedimiento. Así es. Okay. Lail, una pregunta por la trabeculectomía. ¿Todas las trabeculectomías las haces con punch o solamente la facotrabeculectomía? Y si siempre usás, yo en general la facotrabeculectomía la hago por vías separadas, ¿sí? La faco por córnea, la trabeculectomía en forma tradicional, con una tapa cuadrada, y también uso el punch. Yo en general con el punch hago más sacabocados que lo que hiciste vos. Vos solamente sacando uno, o sea, uno bien redondito es suficiente, pues yo en general trato de extenderme y que me filtre un poquito más. Ok, yo uso, en todos uso punch, tanto combinada como la trabeculectomía sola, y siempre evalúo el agujero que estoy creando. Una de las cosas que a nosotros nos da más temor es precisamente la hipotonía y la cámara plana en el posoperatorio en estos pacientes. Entonces, por ejemplo, con ese tamaño que yo hice ahí, que en este caso hice 2, saqué 2 fragmentos, para mí es el ideal. Y lo vas evaluando y vas ajustando la sutura de acuerdo a lo que necesites en el posoperatorio. Excelente. Sí, yo también ajusto. Y lo hago por 2 días.
Sí, me gusta ajustar separadas. bien la tapa para evitar la hipotonía que vos decís. Y siempre, como vos, le dejo una burbuja de aire, me parece muy importante, y se la dejo en el postquirúrgico también. La burbuja de aire, como que me evitaría un poco las hipotonías, ¿no? O sea, tener una burbuja de aire que te dura 24, 48 horas, es un tip muy bueno. Ahorita les voy a mostrar algo con respecto a la burbuja de aire, y es precisamente este caso clínico que acá sigue, que la burbuja de aire puesta al final de la cirugía no tiene ningún inconveniente, pero cuando la usamos en el posoperatorio y hemos utilizado lentes hidrofílicos, nos puede generar este tipo de complicaciones que yo tuve. Fíjense ustedes, esta es una paciente con 73 años, glaucoma primario de ángulo abierto, una catarata, ojo único izquierdo, con presiones en 22, con Gamford, una excavación de 0,7, el campo visual daba para un glaucoma moderado. Estos son casos realmente de hace ya varios años que yo dije, listo, vamos a programar una facotrave en esta paciente, hago el procedimiento quirúrgico, no hay complicaciones en el procedimiento quirúrgico como tal, en el inmediato, en el posoperatorio inmediato. Pero durante el posoperatorio la paciente hace un desprendimiento coroideo, hace una inflamación importante, hace una cámara plana, y lo que yo decido en esa paciente es en lámpara de hendidura, aparte del manejo con los antiinflamatorios, con el cicloplégico, es poner una burbujita de aire para reformar la cámara anterior. A los 5 o 6 meses de ya resuelto el desprendimiento coroideo, todo ok, la paciente empieza a quejarse de mala visión, y a los 5 o 6 meses la paciente llega con esto. Entonces, acá vemos que es una opacidad del lente bastante localizada, digámoslo, que con unos bordes bastante nítidos, y yo empiezo a pensar, ¿qué habrá sucedido? ¿Por qué habrá presentado esta opacidad? La paciente refería visión en ese momento de 20/40, que no mejoraba, la presión estaba controlada, y durante, pues investigando a ver qué pasó, me voy y encuentro diversas publicaciones, y es lo mismo que pasa en los pacientes que son llevados, por ejemplo, a una cirugía de DISEC, de DIMEC, en donde al final de la cirugía, obviamente, para poder adherir ese botón o esa membrana de DSMET que hemos puesto, utilizamos aire, y hemos utilizado previamente o hemos implantado lentes hidrofílicos en estos pacientes. Entonces resulta que el aire hace una especie de reacción en donde estas opacidades que estaban en la superficie son opacidades que tiñen positivamente para el calcio. Entonces la paciente seguía quejándose y se quería operar. Le pido un recuento de células endoteliales y fíjense ustedes la sorpresita que me sale. Un grosor corneal central cercano a las 600 micras, con un endotelio bastante patológico. Ella insiste en que no ve y dice que se quiere operar, definitivamente planteando todas las dificultades que conlleva la cirugía, el riesgo de descompensación corneal, el que se vuelva a presentar un desprendimiento coroideo nuevamente. La paciente decide operarse. Entonces, aquí la idea, antes de entrar yo con una agujita de insulina, precisamente encima del lente, como que trato de hacer una limpieza, a ver si de pronto esto desaparece, pero fíjense ustedes que ahí que estoy incluso con la aguja y eso no desaparece. Entonces ya digo, listo, lo que hay que hacer es retirar este lente, pero acuérdense que hizo inflamación, entonces hay una gran fibrosis. Ahí vemos que estoy haciendo una viscodisección con aguja de insulina para separar la óptica, y después de intentar remover el lente, me doy cuenta que una de las ápticas está bastante adherida. Entonces definitivamente lo que termino de hacer es cortar además unas sinequias que había entre la cápsula y el iris y el lente. Estaba todo bastante pegado, y cortar el áptica que no logré retirar o sacar del saco capsular. En ese caso, entonces, obviamente hago una incisión escleral pensando en
generar el menor trauma posible a ese endotelio, y por una técnica convencional en donde hago un corte hasta un 90% de la óptica del lente, retiro el lente, y acá hay algo muy interesante, y es que siempre que entremos a sacar lentes intraoculares, debemos entrar con un lente de 3 piezas, porque ya se van a dar cuenta que acá yo logro sacar el lente, obviamente sin mucha manipulación. Me doy cuenta que hay una diálisis, seguramente iatrogénica, la generé yo mientras estaba tratando de retirar el lente. Entonces decido en este caso poner un anillo de tensión capsular y luego implantar un lente hidrofóbico, que en este caso lo que intenté fue un lente de IQ, pero cuando implanto el lente me doy cuenta que ese saco no logro centrar adecuadamente el lente a pesar de tener el anillo de tensión capsular bien posicionado. Me toca retirar este lente y finalmente lo que hago es implantar un lente de 3 piezas en el sulcus en este caso. Entonces, terminamos el procedimiento quirúrgico haciendo el implante dentro del saco capsular, perdón, en el sulcus por encima del saco capsular, y este es el aspecto del lente que retiramos de la paciente. Si ustedes se dan cuenta, la opacidad es puramente superficial, no alcanza a comprometer el espesor del resto del lente, y este es el aspecto posoperatorio inmediato, logrando una visión muy similar a la que tenía antes de la cirugía, pero que ya corregía 20/30, y pues con una paciente satisfecha. En resumen, ojos con recuento bajo o endotelio patológico, hacer incisión corneal, incisión escleral, utilizar viscoelástico dispersivo. Si las ápticas están muy adheridas, no manipularlas demasiado, más bien cortarlas, y poner el lente que vamos a poner. Si lo vamos a ubicar en el saco capsular, lo ponemos a 90 grados de donde estaban las ápticas, obviamente siempre tratando de separar lo más que se pueda ese saco capsular, y siempre en estos casos de recambio entrar con un lente de 3 piezas. Y cuando tenemos lentes acrílicos hidrofílicos y utilizamos aire en cámara anterior, siempre preparémonos para que de pronto algunos de estos lentes se opacifiquen. No sé qué comentarios hasta ahorita hay, Juan. Sí, me preguntan, ya que vas a terminar lo que es trabeculectomía, ¿qué concentración utilizas de mitomicina? 0.02%, o la mezcla sería, en cuanto a miligramos, sería 0.2 miligramos por decilitro. Uh-huh. ¿Estas suturas que utilizas, las ajustables, tienen algún riesgo de endoftalmitis? No, porque precisamente el primer punto que pasas paralelo al limbo, luego ahí mismo donde volviste a salir, tú vuelves a pasar el segundo punto. Entonces la sutura no queda en ningún momento expuesta a la superficie ocular. Fíjate que cuando estaba tratando de levantar la sutura, me tocó meterme por debajo del epitelio, enterrarme con la agujita y sacar la sutura. Entonces, como no hay contacto con la superficie ocular, digamos por encima del epitelio, el riesgo de endoftalmitis no existe siempre y cuando hayas dejado la sutura por subepitelial. Y otra preguntita, ¿cuál es tu manejo de esteroides en el posoperatorio de tus traves? Hombre, pues yo usualmente trato de utilizar los esteroides por periodos largos en el posoperatorio de trave. Algunas veces puedo demorar hasta 3 meses. Empiezo siempre con prednisolona, dependiendo de la evolución, puede ser de 4 a 6 veces al día durante el primer mes, y luego la empiezo a disminuir en el posoperatorio ya tardío. Excelente, excelente. ¿Qué haces tú, por ejemplo, en tu manejo de esteroides? Yo lo dejo más tiempo también, pero más de 3 meses es lo que hacía. Primero con Predforte y de ahí con fluorometalona ya me quedaba por un espacio de unos 5 meses más o menos. Depende también cómo veía los vasos a nivel de la bula, ¿no? Mi comportamiento ahí cambiaba. Si colocaba 5FU para adelantarme a la fibrosis, ¿no?
Mucho depende de cómo ves la bula, ¿no? La vascularización de la bula. Yo creo que ahí tu comportamiento cambia. Exacto, es correcto, perfecto. Ok, ¿podemos continuar o hay más preguntas, Juan? A ver. Sí, ahí le vuelve a topar la puerta al otro lado. Hoy. Si en vez de aire utilizas para reformar cámara viscoelástico, yo creo que sí, ¿no? Sí, claro. El hecho es que si utilizo viscoelástico, ese paciente sí prefiero meterlo al quirófano. Yo utilizo el aire cuando estoy en la lámpara de hendidura. Pero sí, cuando voy a usar viscoelástico, y sería el ideal, por ejemplo, si muchas veces no sabemos qué tipo de lente utilizaron, sería el ideal reformar con viscoelástico, ¿no? Así es. Sí, yo creo que está muy bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos a lo que es válvula de Ahmed. Estos videos son un poco antiguos. Este es un ojo de un pacientico con una seclusión pupilar, un glaucoma inflamatorio. Ustedes aquí ven que entro por la paracentesis y estoy prácticamente golpeando el iris. Entonces lo que hago es ahí de una vez como una iridectomía o una iridotomía con la punta del 15 grados para disminuir un poco la presión intraocular además y profundizar un poco la cámara, sacar todo ese acúmulo de líquido que hay acá por detrás. Y yo soy de la escuela del doctor Félix Gil, de la ceguera de México, entonces yo no utilizo flap escleral, siempre lo que hago es un túnel escleral, más o menos a unos 3 o 4 milímetros del limbo, y en estos casos específicos donde hay tanta vascularización y tanta congestión, yo prefiero cauterizar. Trato de no utilizar cauterio, pero en estos casos prefiero cauterizar en el sitio por donde voy a entrar con mi aguja de tunelización, que en este caso es una número 23, para evitar que posteriormente vaya a tener un sangrado y esa sangre vaya a pasar a través del túnel y llegue a la cámara anterior y nos genere un ifema. Muchas veces puede ser un ifema que no le encontramos explicación por qué se produce, pero yo pienso que esta podría ser una de las causas. En cuanto a la tunelización, una vez entrado, lo que hago es ampliar un poco las paredes ampliar lateralmente un poco las paredes de este túnel para luego poder introducir con facilidad el tubo valvular. Si ustedes se dan cuenta, aquí este tubo, a mi modo de ver, me quedó un poco largo. Entonces ya vamos a ver qué hacemos con eso. Y hago una viscodisección con viscoelástico en la periferia, en este caso, en donde pues tenía una seclusión pupilar, y luego con una micropinza de Utrata voy haciendo una especie de goniosinecliolisis, en donde voy precisamente traccionando, como ustedes lo ven acá, en los 360 grados, el iris en la periferia para separarlo del trabéculo. Y al final del procedimiento quirúrgico, utilizando las mismas paracentesis que creé previamente, entro con una aguja 27, canalizo el tubo y con esta microtijera curva hago un corte del tubo valvular para alejarlo un poco más del endotelio y luego ese fragmento que he cortado lo retiro por la paracentesis que está a 180 grados de la paracentesis inicial. Entonces, esa es una técnica, creo que es de mi profesor, del doctor Jesús Jiménez, uno de mis docentes allá. Acá termino haciendo una iridectomía y en estos casos de glaucoma secundarios o uveitis, me gusta utilizar triamcinolona también en el posoperatorio porque sé que son pacientes que se van a inflamar bastante. Todos, cuando ponemos válvulas, algunas veces tenemos esos tubos que es difícil, muy difícil pasar el tubo a través del túnel y hacerlo llegar a la cámara anterior. Entonces aquí básicamente lo que hago es con una aguja 27, 1 a 2 centímetros por detrás del extremo distal del tubo valvular, canalizo ese tubo, así como hacen los anestesiólogos que utilizan una guía cuando no pueden intubar a los pacientes. Hacemos o manejamos básicamente el mismo concepto y lo que hacemos es ingresar con la aguja como guía el tubo a través del túnel y una vez hemos llegado a la cámara anterior lo sujetamos alrededor del tubo y aquí alcanzan ustedes a ver que queda bien posicionado el tubo. Cuando tenemos tubos que de pronto están muy cercanos al endotelio corneal o no estamos contentos con cómo ha quedado el tubo, entonces a 180 grados del sitio del tubo entramos con una aguja número 27,
canalizamos nuevamente el tubo y por una paracentesis lateral podemos hacer el corte. ¿Qué estoy haciendo últimamente cuando tengo que reposicionar o cortar esos tubos? Lo que hago es que hago la paracentesis inmediatamente encima del tubo con un cuchillete de diamante de 2.2 y entonces con el mismo cuchillete hago el corte. Entonces evito tener que utilizar la microtijera y posteriormente simplemente retiramos ese fragmento que ya hemos cortado del tubo valvular. Entonces, hay otra opción también es hacer una incisión a nivel del tubo, o sea, corneal, y lo que hago es con una .12 saco el tubo fuera de cámara anterior y ahí mismo lo corto y entra solito. Eso es también lo que hago últimamente. Sí, también es válida, y porque es que muchas veces tenemos la tendencia que miércoles toca recortar el tubo, entonces vamos a ir a disecar la conjuntiva, a levantarlo, a sacar el tubo y a cortarlo. Y creo incluso que estas técnicas, tanto la que tú refieres como la que estoy presentando acá, en realidad nos dan como mayor exactitud en cuanto a la longitud y qué tanto debe quedar el tubo y dónde lo quiero dejar. ¿Ok? No sé si hay preguntas hasta ahora para responder, Juan Carlos. Sí, hay algunas que dicen, ¿dónde prefieres colocar el tubo en pacientes pseudofacos, por ejemplo? Detrás del iris, donde siempre colocas el tubo. En los pseudofacos, yo por lo general en los pseudofacos pongo el tubo en cámara anterior. ¿En qué pacientes prefiero poner el tubo, por ejemplo, entre el lente y el iris? En los pacientes que de pronto tienen un recuento endotelial bajo, o en los pacientes que de pronto les hago un trasplante de córnea, una queratoplastia, o en los pacientes incluso que se van a hacer un DISEC. En esos pacientes sí prefiero poner el tubo entre el iris y el lente intraocular. Así es. Y en pacientes que tienen el ángulo cerrado también, ¿no? Muy estrecho, colocarle retroiridiano sería una buena opción, ¿no? Sí, porque es que nos hemos dado cuenta que la pérdida endotelial con el tubo puesto en cámara anterior a largo plazo es significativa. Puede terminar descompensando esas córneas. Entonces, en esos casos donde va a estar muy próximo el tubo al endotelio corneal y que tienen estos factores de riesgo, es mejor poner el tubo por detrás del iris. Así es. Ahora, si vamos a poner un tubo, por ejemplo, por pars plana a cámara vítrea, es indispensable que ese paciente tenga una muy buena vitrectomía hecha por un retinólogo, porque el riesgo de que se ocluya pues es bastante elevado. Altísimo. Perfecto. Ok, ¿más preguntas, Juan? A ver. Yo creo que estamos resolviendo todas. A ver. Sí, hasta ahora estamos bien. Perfecto. Entonces, seguimos acá. Este es un caso clínico interesante. Yo para preparar esta charla, Juan, me fui y desempolvé todo lo que tenía por ahí desde hace rato. Este, por ejemplo, es un pacientico que yo lo operé en el 2011. Entonces, fíjense ustedes, es un paciente con Marfan, es un paciente con un Marfan. Vean ustedes la gran faco e iridonesis que presentaba este ojito. El primer ojo tuvo una luxación anterior del cristalino a cámara anterior, baja redundancia, pero se luxó totalmente el lente. Entonces, en ese paciente, lo que yo decidí hacer fue ponerle precisamente un Artisan retro iridiano, y le comenté y le insistí que la posibilidad de que sucediera en el otro ojo estaba ahí. El paciente se perdió en el posoperatorio, es un paciente de bajos recursos, y como a los 3 meses de la cirugía yo llamé al paciente y le dije a la mamá, necesito que me lo traiga. Era un muchacho como de 13 años en ese momento. Cuando el paciente me llegó sin dolor ni nada, tenía la presión intraocular en 48 milímetros de mercurio, y este era el aspecto del ojo izquierdo, que fue el segundo ojo que yo operé. Entonces, fíjense ustedes que a diferencia de lo que sucedió en el primer ojo, el cristalino no logró pasar en su totalidad a la cámara anterior. Fíjense que acá en el polo superior o en la porción superior del cristalino no logra pasar, con lo cual se genera un bloqueo pupilar. Entonces, esto se convierte obviamente en una urgencia y yo decido pasar el paciente a cirugía
lo hacemos bajo anestesia general, y los Artisan en esa época estaban apenas popularizándose el Artisan de afaquia. En el primer paciente, en el primer ojo, hice la cirugía vía escleral, que es lo que usualmente hago en los Artisan. Pero en este decidí hacer la corneal porque además no sabía cuánto tiempo llevaba este paciente con ese bloqueo pupilar. Y aquí hay algo interesante, y es que en la primera cirugía, yo lo que hice, para que entiendan un poquito, fue aspirar el contenido intrasacular dentro del saco capsular. Entonces, en la primera cirugía, cuando hice estas incisiones, ya la paracentesis estaba previamente creada. Y después de hacer la de inyectar el viscoelástico, dije, vamos a teñir con azul de tripán, porque para mí fue muy difícil encontrar el sitio de las incisiones. Entonces, lo que estoy haciendo acá es con el cuchillete entrando y haciendo una incisión en la cápsula anterior, y a través de esas incisiones voy a meter las cánulas de burato, tanto la de irrigación como la de aspiración, para aspirar el contenido intrasacular. Estos son cristalinos en realidad muy blanditos, entonces solamente con irrigación-aspiración tienden a salir. Esto obviamente nos produce menor turbulencia en la cámara anterior, menor lesión endotelial en un cristalino en el cual ya había toque endotelial. Y fíjense, acá hago una viscodisección y finalmente retiro todo el saco capsular con una microutrata y lo voy jalando de una manera muy lenta para precisamente no generar grandes tracciones. Y luego con triamcinolona tiño el vítreo y hago una vitrectomía anterior extensa. Es muy importante que no nos vayan a quedar bridas vítreas que estén en contacto con el iris, o en su defecto con el saco capsular, en el caso tal de que hubiera hecho una capsulectomía, precisamente para evitar un desprendimiento de retina, un edema macular. Estos lentes Artisan de afaquia siempre los debemos invertir antes de introducirlos dentro del ojo, y muy importante el cierre de la cámara anterior para que no se nos hipotonice mucho el ojo, porque en estas maniobras que hacemos acá, si tenemos hipotonía, no vamos a poder ver bien. Pasamos el Artisan por detrás del iris en los dos extremos, y luego ellos tienen como unas tenazas, las ápticas son como unas tenazas de cangrejo, y pasamos, como ustedes ven acá, con este Becker invertido, que tiene más de 15 milímetros, lo mandé a hacer precisamente para esto. Pasamos o introducimos el iris dentro de estas ápticas. Corroboramos, como lo veían acá, a mí siempre me gusta corroborar que el lente quede con buen soporte, y terminamos el procedimiento quirúrgico. Yo pensé que en este ojo me iba a ir igual que en el primer ojo, pero fíjense ustedes, primer día posoperatorio, cuentadedos a 10 centímetros, presión en 3. Resulta que acá van a ver ustedes una gran cantidad de hemorragias en el segmento posterior, y el tema es que estos pacientes que operamos con anestesia general, cuando los van a extubar y pujan, que hacen Valsalva, hacen algo que se llama una retinopatía por decompresión. Entonces, ese era el motivo por el cual veíamos todas esas hemorragias. La agudeza visual era tan mala en el posoperatorio, pero tienden a resolver espontáneamente. Entonces, al cabo de un mes, ya la presión estaba mucho más elevada, seguramente además tenía un desprendimiento coroideo, y ya habíamos recuperado la visión en ese paciente. Entonces, eso en cuanto a Artisan de afaquia retroiridiano, en este caso de bloqueo pupilar. Y acá yo quiero hacer una aclaración. Yo, por ejemplo, hago la técnica de Gabor-Chariot para fijación de lentes por túnel escleral, parecido a la técnica de Amar Argarawal, pero sin flap, y parecido a la técnica de Yaman, pero también sin utilizar las agujas. Entonces, en estos pacientes que tienen alteración en el colágeno, yo soy más amigo de utilizar el lente fijado a iris, como el caso del Artisan retroiridiano, en lugar de poner lentes en donde las ápticas vayan a la esclera, porque a largo plazo en realidad no sabemos qué va a pasar con estos pacientes. No sé, ¿tú qué opinas y qué preguntas hay al respecto, Juan?
Y en lentes, en pacientes que han quedado áfacos por A o B motivos, esta es nuestra solución también, colocar Artisan retroiridiano. No, hay unas preguntas que nos dicen, si colocas un Artisan, o sea, el normal, por encima del iris, ¿no? ¿Realizas normalmente iridectomía? Yo creo que acá lo fundamental en los lentes Artisan, ustedes se dieron cuenta ahí que yo al principio hacía iridectomía en todos los de afaquia que ponía. En realidad no es necesario. Y acá lo importante es que el lente no vaya a quedar, si va a cámara posterior, que lo invirtamos, o sea, que lo giremos, porque es que las ápticas tienen una angulación de 10 grados con respecto a la óptica. Entonces, si lo ponemos al revés, ahí podemos tener un bloqueo pupilar porque la óptica queda rozando con el iris y queda cercana a la pupila y además nos genera dispersión del pigmento. Ahora, cuando ponemos, en el caso de afaquia, un lente de cámara anterior, que creo que es lo que me están preguntando, si guardamos la angulación de ápticas y óptica, probablemente no sería necesaria la iridectomía en el caso de los pacientes áfacos, ¿correcto? Ahora, si son pacientes fáquicos en donde estoy usando un lente fáquico Artisan, el tema sí es totalmente diferente. Así es. Esos pacientes Yo creo sí que necesitan a eso iba. iridectomía. A todos les hacen iridectomía. Ok, en los áfacos no es tan necesario siempre y cuando yo ponga el lente invertido Ah, y no, los va sí. por detrás del iris. Eso ¿Ok? está clarísimo. Si no, enfáticos. Exacto. En los fáquicos sí. ¿Ya? Okay. Uh-huh. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Más que todo del poder del lente, ¿cómo cambia tu cálculo al colocar un lente de Artisan retroiridiano? La verdad es que en los retroiridianos yo utilizo la constante de 116.9 y hago SRKT. Y con eso me arroja un cálculo bastante aproximado a lo que es. O sea, generalmente el defecto refractivo posterior a la cirugía está más o menos en más o menos 0,50 a 1 en estos pacientes. Okay. Una pregunta para el cálculo. Si en aquellos que tienen acceso al IOL Master 700, el Oftec retropupilar ya viene con sus constantes y se puede hacer el cálculo muy precisamente utilizando las constantes que ya están cargadas en el Master 700. Y en ese caso yo utilizo Hygie's para ese cálculo. Ok. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Eli, ¿has notado alguna complicación al colocar estos lentes retroiridianos a largo plazo? ¿Se has notado algo a través del tiempo? No, fíjate que muchas veces la gente le da temor poner los retroiridianos por el riesgo de la luxación. Yo creo que la luxación tiene mucho que ver con la técnica quirúrgica. Muchas veces no nos damos cuenta si hemos realizado un adecuado pinzamiento de estos lentes intraoculares y obviamente con el tiempo logran, o sea, se logran soltarse pues del área de pinzamiento. Pero si metemos suficiente tejido iridiano dentro de las ápticas y si no manipulamos mucho las ápticas durante el procedimiento, yo creo que el riesgo de luxación, a menos que presente un trauma, casi no se presenta. Y obviamente en los pacientes con uveitis hay que utilizarlo, mejor dicho, es una contraindicación para pinzar estos lentes al iris. Cualquier cosa que manipule el iris, pues nos puede despertar este tipo de reacciones en el tejido uveal. Así es. Ahí yo creo que estamos bien, Lai. Sí. Hay un tema y siempre es discutible. Por ejemplo, también puedes poner el lente de afaquia en cámara anterior, pero por ejemplo en estos pacientes jóvenes, en donde de pronto la expectativa de vida es larga, yo sí prefiero ponerlos por detrás del iris. Está demostrado y hay muchas publicaciones en donde se demuestra que la pérdida endotelial con el lente retroiridiano es similar a la pérdida endotelial por un afaco con el lente en cámara posterior.
Interesante. Ok. Listo. Entonces, vamos con el siguiente, Juan Carlos. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Ok, Sí. muy bien. Entonces, este es un caso interesante, lo presenté hace poco en Facocaribe. Este paciente llegó con muchísimo dolor a la clínica. Ustedes se dan cuenta ahí examinando la lámpara de hendidura, no hay casi cámara. En la periferia está el iris prácticamente adosado al endotelio corneal. Y este paciente llegó con una presión intraocular de 57, con sinequias, con ese cristalino intumescente. Y la decisión fue, bueno, bajemos la presión intraocular en este caso. Acá tenemos el OCT de este paciente en donde ustedes ven que hay un cierre angular completo. La cámara anterior tiene 1.10 milímetros, es una cámara bastante estrecha. Acá vemos a la UM, nos confirma precisamente lo que hemos encontrado, y hay un lens thickness que es más o menos de 6.38 y una ecografía que nos evalúa un segmento posterior y nos confirma que es sano. Con el IOL Master 700 del que hablabas ahorita, Mario, nos confirma que el lens thickness está muy por encima de lo que esperaríamos, o sea, por encima de los 6 milímetros. Entonces, este es un ojo en un paciente, y Mario hace poco me hablaba de las lagunas de líquido dentro del cristalino, en estos casos por UVM. Este es un ojo con un gran riesgo de hacer una bandera argentina, ¿correcto? Entonces, llega el paciente, inicialmente bajamos la presión con manitol. Yo hago una iridotomía, un poco difícil de hacer porque no se tenía edema corneal, pero logramos por lo menos perforar. Digamos que acá la iridotomía, si hay un componente facomórfico, decimos si funcionará o no, pero esto me profundizó un poquito más la cámara. Llegaron los bomberos. Dale, disculpa. ¿Y qué parámetros utilizas para hacer esa iridotomía en este tipo de paciente? En el Jack Laffer. Sí, yo siempre hago un primer disparo con alto poder entre 3 y 4 milijoules, y los siguientes disparos, después de que he perforado, si necesito hacer más, le bajo el poder más o menos a 2 milijoules. ¿Ok? Entonces, sabiendo que hay un gran riesgo de bandera argentina, se me ocurre hacerle una capsulotomía con Jack Laser. Y menos mal que aquí está Noé, y ahí este video me lo facilitó Noé, por eso le doy los créditos acá. Pongo cortesía del doctor Noé Rivero. Yo no tengo videos grabados al hacer la capsulotomía, pero lo que observamos es precisamente la salida de ese contenido como lechoso, de estos cristalinos intumescentes, y el aspecto en el después de hacer pues la capsulotomía, lo que vemos es el contenido de líquido, este sí es el mismo ojo, en la cámara anterior. Acá es muy importante llevar al paciente a cirugía lo más rápido posible, precisamente para evitar que esté mucho tiempo en contacto este contenido de cristaliniano en la cámara anterior y de alguna manera controlar la inflamación. Y lo que usualmente vemos antes de llevar al paciente a cirugía es esto más o menos. También hace poco se discutía en Facoelche una técnica hecha por el doctor Ariel Blanco, que la llamamos blancopunción, en donde básicamente hacemos exactamente lo mismo, y es puncionar con una aguja 27, creo que Noé lo estuvo haciendo donde Lucho cuando vino a Facocaribe, puncionar la cápsula anterior una sola vez y que el líquido salga del contenido del saco cristaliniano. Aquí, ¿qué es lo interesante? Que debemos hacer esta punción con el ojo totalmente cerrado, para que los gradientes de presión no sean mayores de un lado hacia el otro. Si, por ejemplo, abrimos el ojo y hacemos una paracentesis, vamos a tener menor presión en la cámara anterior y el líquido va a salir expulsado y va a haber un cambio abrupto, súbito, que genera ese gradiente de presión intracristaliniano hacia la cámara anterior, y eso es lo que nos hace esos desgarros radiales hacia la periferia, porque además tenemos el componente vítreo que también nos está generando un gradiente de presión hacia dentro del saco capsular. Entonces aquí lo interesante es precisamente tratar de hacerlo con el ojito cerrado. En cuanto al procedimiento quirúrgico, siempre que voy a hacer un procedimiento quirúrgico complejo,
pongo anestesia regional, en este caso subtenoniana, y ustedes ven acá que es un ojo, una córnea totalmente opaca, con una cámara obviamente muy estrecha y un componente de presión. Fíjense que el aire lo inyectamos y se escapa. Aquí el ideal es inicialmente trabajar con paracentesis. Si ustedes se dieron cuenta, no hice una incisión principal de 2,2, sino que trabajo simplemente a través de unas paracentesis de 1.2 milímetros más o menos, y acá voy disecando esas sinequias, y luego con una microutrata hago la capsulorhexis, en este caso, y después de terminar la capsulorhexis, obviamente previa a la aplicación de mannitol y todas las medidas que tenemos que hacer. Entonces, una vez termino la capsulorhexis, ya el resto de la cirugía concluye o se hace de una manera convencional, utilizando el viscoelástico dispersivo. Logramos introducir nuestro lente intraocular sin mayores complicaciones y cerramos nuestra incisión principal. Al final de la cirugía pongo triamcinolona porque pues el componente inflamatorio puede ser importante, y fíjense ustedes, día 2, una membrana ciclítica que nos llama bastante la atención y la agudeza visual en movimiento de manos. Entonces acá empezamos a pensar, ¿será un TAS? ¿Será solo inflamación? ¿O será una endoftalmitis? Afortunadamente no tenía dolor este paciente, entonces eso me orienta a que probablemente es algo inflamatorio, y acá tenemos una membrana inflamatoria que poco a poco se va disolviendo, va mejorando la visión, y ya hacia el día 20 logramos un resultado que afortunadamente nos tranquiliza, visión en 20/30 con presión en 11. Yo en estos pacientes, por ejemplo, no hago trabeculectomía de entrada, sino que prefiero mirar a ver qué sucede simplemente retirando el cristalino, porque muchas veces no es necesario hacer la trabeculectomía. ¿Listo? Entonces, comentarios hasta ahorita, Juan Carlos. Sí. Lai, ¿ahí qué parámetros utilizas para hacer la capsulotomía anterior? Yo generalmente utilizo un poder de 2.5 milijoules y hago un solo disparo. Un solo disparo. Noé, ¿estás por ahí o te fuiste? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Otra pregunta me dices? Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cuánto tiempo después de hacer la capsulotomía tienes para hacer la cirugía? ¿Lo haces inmediatamente después? ¿Te puedes esperar una hora? No, yo idealmente trato de que no pasen más de 10 minutos después de hacer la capsulotomía. Afortunadamente en la clínica, pues yo tengo un láser dentro del quirófano, y de todas maneras mi clínica no es tan grande, entonces si lo hiciera afuera también, hago la capsulotomía y trato de ingresar al paciente lo más rápido posible, precisamente para evitar que se presenten fenómenos inflamatorios en el posoperatorio. Ok. Ahora, una técnica ideal en el caso de no tener el YAG láser es la blancopunción, que es una vez el paciente ya acostado en el quirófano en la camilla, con una aguja de insulina número 27, funciona sin hacer paracentesis, puncionas la cápsula anterior, y con eso es básicamente lo mismo que estamos haciendo acá, con el YAG láser. Una pregunta, Lael. ¿Se ha reportado el síndrome de la banderita argentina aún con el YAG? Todavía no. Creo que en la revisión que hice, cuando presenté esto, hablaban de un 0% de que se presente bandera argentina al hacer la capsulotomía. Pero es que hay dos momentos en los que la cápsula anterior se nos puede ir hacia la periferia. Uno es cuando estamos empezando la capsulorhexis, cuando hacemos esa primera punción central. Y eso lo corregimos totalmente con el hecho de hacer la blancopunción o hacer la capsulotomía anterior con YAG láser. Y el segundo momento es cuando ya hemos empezado la capsulorhexis y algunas veces vemos que se nos empieza a ir esa cápsula hacia el ecuador del cristalino. Entonces, la recomendación ahí es que una vez hemos hecho la capsulotomía anterior, es como hacer un planchado de ese líquido que todavía puede quedar ahí acumulado de la periferia hacia el centro, e inyectar el viscoelástico también de la periferia hacia el centro para que el líquido
acumulado esté en el centro del saco capsular y no en la periferia, y nos genere otro gradiente de presión que de alguna manera nos lleve la capsulorhexis hacia la periferia. Y sobre todo estos casos también, que los ángulos son medios estrechos, ¿no es cierto? Al terminar la faco y antes de colocar el lente intraocular, yo tengo la costumbre de en todos ellos hacer una viscogonioplastia, o sea, irme con el Hilon al ángulo y abrir todo el ángulo con el Hilon en los 360 grados, antes de colocar el lente. ¿Realizas tú esa técnica en ángulos cerrados, ángulos estrechos? Yo lo que hago es una goniosinequiolisis en esos ángulos estrechos, en los cuales previos a la cirugía he examinado bajo gonioscopía muy bien el ángulo y más o menos identifico en qué áreas hay goniosinequias, y lo que hago ahí es una goniosinequiolisis en esos ángulos cerrados. Seguramente con algo. Perfecto. Lo del jack ya lo hemos cubierto. Sí, estamos bien. Ok, entonces vamos al siguiente casito clínico. Este es un desprendimiento de membrana de DSM posterior a facotrave, y ya se van a dar cuenta por qué lo he llamado la gran fuga. Esto es un procedimiento convencional de facotrave. Aquí tenemos final de la cirugía, una ampolla muy bonita, bien formada, sin complicaciones, y en el posoperatorio un edema corneal que no resolvía. Entonces decido hacer un OCT. Este tipo de edema, si ustedes se dan cuenta, aquí en la periferia inferior está transparente, lo mismo acá, y es un edema que viene del área de la incisión, o algunas veces puede venir de las paracentesis, es lo usual. Entonces acá por OCT nos confirma precisamente un desprendimiento de la membrana de DSM, y yo hago muchos procedimientos en lámpara de hendidura. Entonces digo, listo, vamos, fíjense acá vemos la transparencia, yo digo, listo, vamos a reformar con aire la cámara anterior, pero acá tenemos un factor adicional, y es precisamente que hay una fístula, que es la que hemos generado con la trabeculectomía. Entonces, la idea es entrar en limbo escleral por detrás del limbo corneal, para que cuando salgamos no se nos escape el aire, y tocar el iris. Una vez llegamos al iris es cuando empezamos a inyectar el aire para reformar la cámara anterior. Pero fíjense ustedes y concéntrense acá en este momento en donde estamos reformando la cámara anterior, y de un momento a otro, obviamente, ¡pum!, se llena el espacio subconjuntival de aire. Entonces se escapa todo el aire, obviamente a través de la fístula de trabeculectomía. Acá vemos todo el aire. Tuve al paciente acostado boca arriba en decúbito dorsal después de hacer el procedimiento. Salimos. Aquí también obviamente hay que utilizar la iodopovidona previa a la cirugía, tener los cuidados respectivos, y vemos que acá de pronto se ve un poco más transparente, pero el aire está definitivamente en el espacio subconjuntival. Al día 11 persiste, ha habido un poco de mejoría en esta área, aquí se ha readherido un poco más la membrana de DSM, pero persiste el edema comprometiendo la pupila. Fíjense ustedes acá, aquí vemos el OCT, ya no vemos el mismo desprendimiento que teníamos previamente, y acá decido utilizar gas del tipo SF6 al 20%. Esto sí ya lo hago dentro del quirófano, paso el paciente al quirófano, deprimo el área de la trabeculectomía para que no se me escape el aire. Sin embargo, una vez quitamos el aplicador de esta área, ustedes se van a dar cuenta que nuevamente se nos vuelve a llenar el espacio subconjuntival. Entonces, acá ya este paciente lleva 11 días, miren, acá vemos el gas, por este lado vemos el gas, y el paciente pues no logra recuperar todavía visión, porque persiste aún el edema y el escape. Entonces acá la pregunta es, bajamos a los esteroides, hacemos que haya un poco más de fibrosis en esa área del flap escleral para que el aire no se siga escapando, y después miramos a ver si hacemos una suturolisis. Entonces, posterior a la inyección del gas, vemos que hay mayor adherencia. Si lo comparamos con este de arriba, hay mayor adherencia en este caso, y hacia el día 23
todavía persiste el edema, hago una segunda inyección de SF6 y ya al día siguiente de la inyección lo que vemos básicamente es una membrana totalmente adherida con una córnea transparente. Pero estamos hablando de casi un mes lidiando con esto, viendo al paciente continuamente y con una cirugía de trabeculectomía que probablemente nos puede fallar por todo el tema del manejo de esteroides en el posoperatorio, y acá pues damos una suficiente importancia a la córnea. Esto es simplemente como para recordar la clasificación que hay de desprendimiento de Descemet, en donde todos esos desprendimientos que nos comprometan la zona central, donde está la pupila, son quirúrgicos. Yo, para efectos prácticos, como se los decía, si no es un paciente con una cirugía filtrante del tipo trabeculectomía, le pongo airecito en la cámara anterior bajo lámpara de hendidura y con eso soluciono el problema de una vez y no tengo que de pronto esperar a que una vez lo tengo confirmado, obviamente, hacer manejo médico. Siempre y muy importante revisar y estar pendientes en nuestra FACO de los desprendimientos de Descemet en el área de la incisión, como por ejemplo en este caso, tratar de que no haya incisiones muy ajustadas o muy apretadas, porque cuando introducimos la pieza del FACO nos pueden generar este tipo de desprendimientos. En resumen, si tenemos un desprendimiento de Descemet en un paciente post-trabeculectomía, de una vez entremos con SF6. No es necesario o no nos va a funcionar mucho el aire. Hagamos la punción lejos del área del desprendimiento e inyectemos cuando estemos en el plano iridiano, y siempre tener en cuenta que utilizar aerogas en pacientes con fístula de trabeculectomía es un manejo muchísimo más complejo, y tener muchísima paciencia como me sucedió en este caso. Ahí tenemos una pregunta del doctor Juan Rueda. Doctor, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Lail, hola Juan, excelente presentación. No, tengo una pregunta que es, ¿qué experiencia tienes tú con los conteos endoteliales preoperatorios en pacientes con glaucomas de ángulo estrecho? Porque nosotros hicimos un estudio acá con el doctor Valareso que nos mostraba que definitivamente los pacientes que han tenido un antecedente de un glaucoma agudo o un glaucoma crónico de ángulo estrecho, de un conteo endotelial disminuido, y pienso que esto es un factor importante a tener en cuenta en la evaluación prequirúrgica en todo este tipo de pacientes, ya sea un implante valvular o ya sea una FACO trave, etcétera. Pues Juan, tienes toda la razón, y tú sabes que cada vez que hay pacientes que hacen cierre angular, no solamente aumenta la presión, sino que también hay un componente inflamatorio, y esos son pacientes que usualmente tienen recuento de células endoteliales más bajo. Yo de rutina, en todos los pacientes que voy a llevar a FACO emulsificación, les hago recuento de células endoteliales y también miro mucho el grosor corneal central, que es un parámetro que me da más o menos la viabilidad de la córnea y el riesgo de descompensación que pueda tener. Y en los pacientes con válvula también tiendo a hacer recuento de células endoteliales. Entonces está totalmente indicado solicitar el recuento y evaluar estos pacientes, evaluarles el endotelio previo a la cirugía, Juan. ¿Y usas algún viscoelástico diferente o tienes algún cuidado especial diferente en este tipo de pacientes? Claro, en estos pacientes yo siempre utilizo la técnica de soft shell, que es la técnica de utilizar inicialmente viscoelástico dispersivo para proteger precisamente el endotelio, y luego el cohesivo para darme más espacio en la cámara anterior. Entonces, siempre hago esa combinación. Creo que me salí de la presentación. Se ve la pantalla perfecto. Sí. Ok, listo, muy bien. Gracias. Lail, ¿Una otra pregunta? Sí. O Juan Carlos, ¿me permiten? Sí, claro, claro. Yo creo que la pregunta de Juan estuvo muy buena en el sentido de que si nosotros, miren, no solamente los pacientes de glaucoma con cierre angular, como tú bien has dicho, sino yo creo que por protocolo, todo paciente que va a entrar a cirugía debe tener un recuento celular, por una sencilla razón. En este momento, si tú tienes una complicación, sea cual sea, y tienes un abogado tiburón que te dice, ¿y usted le hizo recuento celular previo a esto? Y la respuesta es no.
estás saliendo de un protocolo que te podría salvar. Simplemente hasta para cubrirse las espaldas, aún en el caso que veamos córneas, sí, a veces los recuentos son muy, muy bajos. Yo que hago exámenes auxiliares los veo. Y bueno, en estos casos, como tú dijiste, ya hay inflamación, inclusive con tratamientos crónicos, o los pacientes por otras causas con uso de lente de contacto por largo tiempo. Yo creo que siempre es una buena práctica entrar con todos los exámenes previos. ¿Por qué? Uno a veces piensa mal y dice, le voy a ahorrar un dinero al paciente en hacerse una prueba o no. Pero eso no va a pasar si es que uno recibe una demanda por ese mismo paciente. Ese ahorro tonto no se lo van a fijar en él, se lo van a trasladar a usted. Entonces, yo creo que es entrar mejor con todas las cosas previas. Y la paquimetría, los equipos, por ejemplo, tengo el Conan, que tiene una paquimetría en el momento que se hace el recuento de células, es también muy, muy importante. Así que creo que esto es... Y si el paciente no lo puede pagar, gratis, ¿no es cierto? Para cubrirse uno. Por supuesto. Totalmente. Por supuesto. No te cuesta más que 5 minutos. Así es. Y te salva en complicaciones. Perfecto. Excelente. ¿Cómo vamos de tiempo, Juan? No, Lai, lo bonito aquí es que el tiempo es libre. Vamos bien. Hay una pregunta también, Lai, que es, al poner este gas, ¿cómo manejas al paciente en el postoperatorio, ¿no? Porque hay muchos que presentan muchas molestias, a algunos se les sube bastante la presión intraocular, le das hipotensores ¿Al poner qué, Juan Carlos? Al poner el gas después del desprendimiento de Descemet. Al poner el gas, te estaba entendiendo el GAT. Ahorita vamos con GAT. No, pues la idea es precisamente estar checando la presión intraocular y no inyectar un volumen muy alto. Yo usualmente pongo más o menos un 80% y hay que estar checando la presión intraocular en el posoperatorio, porque sí es una de las cosas que se puede presentar, un aumento notorio de la presión intraocular, pero pues en estos pacientes con trabeculectomía en donde el gas se escapa no tenemos ese problema, es en los otros, en los pacientes que hemos hecho solamente FACO, pero en esos pacientes casi que por encima del 90% de ellos, con solamente el aire se logra readherir la membrana de Descemet. Así es, gracias. Ok. ¿Alguna otra, Juan Carlos? Esa era la última, más bien, del manejo cuando colocas el gas. Ok. Sí, estamos resolviendo todo así, súper. Perfecto. Mira, esto es Providencia, para todos los que están viendo acá, es una isla bella y espectacular, a mí me encanta, es montañosa, ojalá algún día puedan ir allá. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de tips de MIGS, para entender un poco cómo funcionan los MIGS. Básicamente acá en este caso inyectamos azul de tripán en cámara anterior y al cabo de unos minutos vemos cómo los vasos epiesclerales se llenan del medio de contraste o del azul de tripán que hemos puesto. Entonces es así como funciona en este caso, por ejemplo, los MIGS que van al trabéculo. ¿Listo? Y finalmente llegamos a los vasos epiesclerales. Entonces, este es un dato interesante y es de pronto el por qué el éxito del iStent siempre y cuando lo pongamos donde debe ir. Entonces, aquí estamos haciendo gonoscopía intraoperatoria antes de hacer una paracentesis. Y ustedes, aquí el ángulo nos habla. Ustedes se dan cuenta que acá vemos un ángulo pigmentado, ¿correcto? Y una vez hacemos la paracentesis, generamos una hipotonía en la cámara anterior. Esa hipotonía hace que la presión en los vasos epiesclerales sea mayor que en la cámara anterior y por ende hay reflujo de sangre de los vasos epiesclerales hacia el canal de Schlemm. Y eso, si ustedes se dan cuenta acá, fíjense que aquí hay acúmulo de sangre, exacto, aquí hay acúmulo de sangre, acá hay acúmulo de sangre. Esto nos indica que hay unos colectores que están permeables y están funcionando. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros el parámetro para saber
en dónde debemos ubicar nuestro dispositivo. Usualmente, ¿qué hacemos? Fíjense acá, hay gran concentración de sangre, gran concentración de sangre, gran concentración de sangre. Ahí es donde debemos poner nosotros nuestro iStent. O si vamos a hacer un CAHUC, ahí es donde debemos nosotros hacer el CAHUC, porque precisamente en esa zona lo que pensamos es que hay unos colectores que están funcionando. Nos da algunas veces un poquito de temor, porque cuando lo ponemos ahí, entonces nos sangra, no lo vemos, y de pronto nos desesperamos un poquito en la cirugía. Muchas veces ponemos el iStent y como en este caso, empieza a sangrar muchísimo, no logramos ver dónde está el dispositivo, entramos nuevamente con viscoelástico, localizamos el dispositivo y lo recuperamos con el mismo inyector. Ahora, no traten de ponerlo en el mismo acto cuando lo recuperan. Es decir, ya está montado, venimos y lo ponemos. No, saquen el inyector con el iStent montado, fuera del ojo, haga la redundancia, y ubíquenlo bien. Acuérdense que este dispositivo tiene un derecho y un revés. Entonces, ubíquenlo bien y una vez esté nuevamente montado el dispositivo, ahí sí ingresen nuevamente al ojo y pongan el dispositivo. Entonces, esta era una paciente que colaboraba muy poco y lo que me acuerdo es que cuando iba a poner el dispositivo, movió el ojo y en ese momento desgarré el trabéculo, se presentó todo este sangrado y el dispositivo no se va a mover. Usualmente si tenemos ahí el viscoelástico, el dispositivo se va a quedar ahí quieto. Entonces lo que hay que hacer es con viscoelástico entrar, ubicar el dispositivo, retirarlo, sacarlo, y ustedes se van a dar cuenta acá, fíjense ahí cómo la paciente está moviendo el ojo. Ustedes van a ubicar nuevamente el dispositivo dentro del inyector y una vez ubicado el dispositivo en el inyector, ahí sí vuelven y entran a implantar nuevamente el dispositivo. Este es un caso interesante, es un paciente, nosotros tenemos aquí el Seguro Social o la 9PS. Entonces, estos son pacientes que algunas veces les dan la orden incompleta. Yo le había pedido a este paciente un FACO iStent, en este caso le autorizaron solo el iStent, y fue el primer paciente fáquico en el que yo utilicé el iStent, porque pues eso era para lo que venía autorizado. Entonces me quedó mal puesto el dispositivo. Después de 15 meses le dieron la orden de la FACO y entonces dije, bueno, vamos a operar al paciente y vamos a reubicarlo, recolocarle el dispositivo si somos capaces. Entonces aquí el mensaje es que aún muchos meses después podemos retirar este tipo de dispositivos y ubicarlos. Siempre cuando voy a sacar la pieza de FACO de irrigación-aspiración, formo la cámara con aire nuevamente. Esto hace que mi cirugía se haga en unos conceptos un poco más fisiológicos y funcionales. Y a mí me gusta inyectar los lentes intraoculares bajo solución salina balanceada. Lo hago en la mayoría de mis pacientes. Tiene una curva de aprendizaje interesante. Entonces, bueno, en este caso pongo el viscoelástico y luego ahí vemos el dispositivo, está inclinado hacia el iris, es un dispositivo que está mal posicionado y no ingresó totalmente. Entonces con viscoelástico limpiamos un poco el área y con el inyector entramos. Una vez entramos, trato en un primer intento de retirarlo, no soy capaz, lo presiono un poco más hacia el ángulo, retiro el dispositivo en este caso y lo reposiciono en el sitio donde creo que debe quedar. Esperamos que deslice, ahí deslizó dentro del canal, hay un sangrado que lo lavamos y con airecito cede el sangrado y en el posoperatorio, si ustedes se dan cuenta, acá vemos el dispositivo y logramos más o menos lo que se logra con un iStent, estar alrededor de los 15 con 3 medicamentos, estaba en 22 antes del procedimiento con 4 medicamentos. ¿Ok? Otro tipo de mix, yo estoy haciendo últimamente a Big Mas GAT. Este es un caso interesante, un paciente de 32 años con un glaucoma juvenil avanzado en ambos ojos, ojo único izquierdo, el otro lo perdió por glaucoma, padre y hermanos ciegos por glaucoma. Yo le hice en el 2011 una cirugía de Express, él me llegó a mí en esa época con presión en 36
Y después del procedimiento quirúrgico, sus visiones continuaron muy similares a las que tenía antes del procedimiento, 20/70, lo que tenía 20/100, mejoró un poco, pero en el 2018, 11 años después de la cirugía inicial, me llega ya con presiones que estaban entre 18 y 21, paciente con una expectativa de vida larguísima, acá ya con 4 medicamentos, y digo, bueno, no se quería hacer una válvula, digamos, probemos entonces y hagamos un ABIC con GAT. GAT es gonioscopía, trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopía, paciente fáquico, como ahí lo pueden ver. Siempre tratemos en mix de hacer estas incisiones un poco más corneales, no tan pegadas al limbo, porque acá el tema de visualización es importantísimo y si no vemos bien no vamos a lograr hacer el procedimiento. Acá ustedes se dan cuenta que el catéter en su extremo distal tiene una abertura por donde inyectamos el viscoelástico, precisamente para dilatar el canal de Schlemm. Posicionamos nuestra sonda dentro de la cámara anterior, sacamos las burbujas, la idea es ver muy bien, ponemos viscoelástico y aquí en este momento vamos a hacer una otomía que puede hacerse con una aguja de insulina, con un quistítomo, con un Bilance, con lo que ustedes quieran, y se van al área pigmentada del ángulo, hacen una incisión paralela al ángulo, y por ese sitio vamos a introducir nuestro catéter, en este caso que es un catéter de iTrack. Ahí lo ven ustedes, la lucecita además nos indica que estamos dentro del canal y nos indica por dónde va el catéter. Algunas veces se puede desviar hacia el espacio supracoroideo y precisamente el hecho de tener la lucecita es una ventaja sobre la sutura de prolene, que hay veces la podemos utilizar para hacer este tipo de procedimiento, pero la sutura no nos hace la viscodilatación de los colectores y del canal como si lo hace. Una vez llegamos al extremo donde habíamos iniciado, fíjense ustedes, recuperamos acá el extremo distal del dispositivo, lo sujetamos dentro del ojo con la micropinza, en este caso, y vamos a traccionar el otro extremo del catéter. Entonces, vamos traccionando el otro extremo del catéter y vamos haciendo una ruptura de esa pared interna del canal de Schlemm y dejamos más o menos un poco menos de un cuadrante acá en este caso, y luego retiramos finalmente el catéter. Va a haber sangrado y puede haber un poco de ifema en el posoperatorio, eso es lo esperable. Acá por expresión sacamos el viscoelástico de la cámara anterior y esto es lo que logramos en el posoperatorio. Este paciente maneja presiones entre 9 y 13, más o menos con 3 medicamentos. Vemos aquí unas trazas de sangre y lo que usualmente observamos es como esto que nos indica que nuestra cirugía y que nuestro canal está abierto y permeable. Y aquí hay algo interesante, bajo indentación, con un lente de indentación, vean ustedes acá el reflujo de sangre de los colectores hacia la cámara anterior. Esto nos indica que de alguna manera está funcionando nuestro procedimiento quirúrgico y a la VM esto es lo que vemos. Este es un ojo sin haber hecho el GAT y este es un ojo en donde hemos hecho el GAT y vemos que hay una conexión de cámara anterior con nuestros colectores. Este es un caso de mi profesora de oftalmología. Dime, Juan. En el caso anterior, si uno quiere manejar cuántos cuadrantes de trabeculotomía quieres hacer, ¿no es cierto? Yo en esos casos, o sea, en estos casos en que voy a combinar canaloplastía más trabeculotomía, sí, que ya sé que voy a hacer una trabeculotomía, meto el catéter, ¿sabes qué? En vez del lado derecho, o sea, hacer la paracentesis por el lado derecho y colocar el catéter por ese lado, hago la paracentesis por el lado izquierdo, la agonía, e introduzco por el lado izquierdo el catéter, y cuando lo encuentro y lo jalo, solamente hago trabeculotomía a 180 grados del sector nasal. Entonces, me parece al hacerlo de esa forma, tu trabeculotomía va a ser más controlada y solamente haces trabeculotomía del sector nasal, que para mí es lo más importante, ¿no? Porque el mayor número de colectores es en esa zona.
Sí, es correcto el planteamiento que tú das, es donde hay más colectores, pero también hay colectores en toda la circunferencia y es Ah, totalmente claro, válido. sí. Si tú quieres dejar una porción de ese canal funcionando, puedes hacerlo como tú lo haces. La técnica inicial incluso está escrita en 360 grados. Pero bueno, digamos que para mí este es el procedimiento ideal en los glaucomas congénitos, infantiles o juveniles, en donde nosotros podemos visualizar. Si de pronto no podemos visualizar, ya podemos ir a una técnica de trabeculotomía externa o EPNP con canaloplastía como lo hacíamos antes, y esto es precisamente este caso que les voy a mostrar acá. Este es un caso de mi profesora de oftalmología pediátrica, la doctora Lucía Moncada, que lo operamos en San Andrés, y fíjense ustedes acá en donde estamos haciendo ese tapete escleral profundo de EPNP manual, y dejando apenas un 10% de tapete escleral superficial para de esa manera llegar directamente al canal de Schlemm. Y esta es una pruebita que en esa época yo hacía para saber que estaba en el canal, inyectábamos líquido, y quiero que se fijen acá en esta área. Fíjense cómo se van a borrar los vasos. Ahí se borraron los vasos. Entonces eso me indica que estoy en el canal, y este lo hicimos, creo que fue con Glaucolite. Acá no fue con el catéter de iTrack, pero lo que hicimos fue luego introducir el catéter de Glaucolite. En esa época el Glaucolite salió del mercado. Este paciente ya tenía una válvula previa. Pensábamos que de pronto se nos iba a frenar el paso del catéter en la válvula, pero no, alcanzó a pasar la válvula, y una vez la lucecita, fíjense, aquí está la válvula, pasamos la válvula, pero acá sí había un área de estenosis, no logramos pasar ahí el catéter, entonces hacemos una incisión perpendicular a la esclera, recuperamos ahí el catéter y acá vamos jalando y hacemos una trabeculotomía que nos da más o menos para 270 grados, con un resultado también bastante favorable, presiones en 14 y 16 con máxima terapia también, obviamente. Entonces, no sé si ahí hay preguntas de Mix por el momento, Juan. A ver, vamos a ver. La pregunta es también, justo era mi pregunta. En estos casos de que estás haciendo la trabeculotomía con la canaloplastía, ¿no es cierto? Sí. ¿Viscodilatas los 360 grados y haces la trabeculotomía o solo te enfocas en colocar el catéter por dentro y hacer trabeculotomía sola? No, viscodilato. De hecho, digamos que se cambia un poco la técnica inicial descrita. Cuando hacíamos la técnica inicial de AVIC, que es AV Internal Canaloplasty, introducíamos el catéter a través de los 360 grados o hasta donde llegara, y cuando íbamos sacando el catéter, íbamos girando el émbolo para inyectar el viscoelástico al sacar el catéter. Acá yo voy inyectando el viscoelástico a medida que voy introduciendo el catéter, para que cuando yo llegue al final de donde empecé la introducción del catéter pueda recuperarlo y ahí sí hacer la trabeculotomía. Y muchas veces la he hecho es en los 360 grados la trabeculotomía. Claro. Yo en esos casos viscodilato todo, los 360 grados primero, y antes de retirar el catéter, o sea, no lo retiro, sino lo introduzco nuevamente y ahí hago la trabeculotomía. O sea, al revés de lo que hace, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? A ver, en este caso... Es correcto. A ver, hay otra... Juan Carlos, una pregunta para Light, si me permites. Claro, Gustavo. ¿Quién es? Hola, Hola, Gustavo, ¿cómo Viles. estás? ¿Qué tal? Mira, en los casos de glaucoma congénito, mientras que la transparencia de los medios te lo permita, ¿tú prefieres empezar con una cirugía de ángulo antes que empezar con las clásicas trabeculotomías o trabeculectomías AV externo? ¿Sería tu primera opción empezar? Definitivamente, Gustavo. Si tú te vas a las revisiones, hablan incluso de tasas de éxito o digamos disminución de la presión intraocular hasta en un 50% de lo que tenían inicialmente. Es una técnica, siempre y cuando, como tú lo dices, tengamos visualización, es menos invasiva
y de todas maneras tú puedes preservar tu tejido conjuntival para cualquier otro procedimiento y funciona mejor incluso que la trabeculotomía convencional que hacemos vía externa. Claro, de alguna forma somos también más conservadores y dejamos otros procedimientos para más adelante, ¿no? Excelente, Claro, gracias, Juan Lai. Carlos, no, un placer, gracias por tu pregunta, interesante. Juan Carlos, ¿tú qué haces en esos glaucomas congénitos? En estos casos, GAT, glaucomas congénitos y glaucomas juveniles, GAT 360 grados. Es lo ideal, ¿no? Lo ideal, yo creo que es lo ideal. Sí, sí. Ok. Como hablamos con Carlos, la idea es ir modificando, evaluando estrategias, y el rendimiento de este tipo de cirugías pueden hacernos un poco cambiar nuestro modo de manejar nuestros pacientes, ¿no? Quizás antes íbamos de frente a otro tipo de cirugías, pero hoy en día, y por eso iba la pregunta, ¿no? Un poco como para sentar los conceptos y decir que debemos pensar primero en este tipo de procedimientos, siempre y cuando, reitero, los medios para transparencia los medios nos lo permitan, y dejar los procedimientos convencionales para unos tiempos posteriores si es que fuera necesario más adelante. Exacto, Gustavo, muy bien, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Juan? A ver. Hello. Sí, estoy riesgo de... Bueno, acá nos preguntan, ¿qué da mejor resultado, no? La trabeculotomía AB externo o AB interno, que ya en los comentarios le hemos resuelto, me parece. A mí me parece más completo el AB interno. No sé qué piensas tú, Lai. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Fíjate que este paciente que presentaba yo de mi profesora, a ese paciente ya le habían hecho, creo que una trabeculotomía AB interno, una trabeculotomía externa, no me acuerdo, y le habían puesto una válvula. Y le hicimos el GAT, y fíjate que con el GAT logramos bajar esa presión, y esto fue ya hace bastante tiempo. Y las veces que yo he hablado con ella, porque además ella es la que hace oftalmología pediátrica en la clínica de nosotros en San Andrés, y este paciente todavía sigue controlado con máxima terapia. Lai, ¿cómo Doctora manejas el IFEMA, perdón, el IFEMA cuando haces un GAT? ¿No? Porque muchas veces, que me ha pasado, al día postoperatorio lo tengo con IFEMA y si el IFEMA está muy fuerte, lo meto a sala de nuevo y lavo cámara anterior. ¿Cómo los estás manejando? Mira, cuando tú tienes el IFEMA generalmente es porque de alguna manera la presión en la cámara anterior está menor que la presión de los vasos epiesclerales. Y ese IFEMA casi siempre viene de la sangre que hay acumulada en los colectores. Entonces, con aumentar la presión intraocular en cámara anterior, muchas veces con eso logramos ceder el IFEMA. Yo todavía no he tenido que meter ningún paciente a lavarle el IFEMA hasta ahora. Y lo que yo he visto es que casi siempre al cabo, mejor dicho, antes de la semana, esos IFEMAs resuelven solitos. Así es, así es. O también dejar Hilon un poco en cámara anterior en el GAT 360. También es Sí, válido, eso es exacto. Cualquier cosa que te tapone, aire, Hilon, exactamente. Así es. La posición también del paciente, ¿no? Correcto. Todo eso va a ayudar. Así es. Exacto. Bueno, y para terminar, porque esto va a ser tocado más a fondo mañana, yo llevo más o menos 1 año y medio haciendo subciclo, y pongo acá subciclo o micropulsos, porque algunas veces hay algo de confusión. Digamos que los dos procedimientos son muy similares en cuanto a eficacia y en cuanto a cómo funcionan. Simplemente la diferencia acá son las casas comerciales. Micropulso es de Iridex y subciclo es de Quantel. Entonces mañana Juan Sampaolesi, en un webinar que vamos a tener, creo que es a las 10 de la mañana hora de Bogotá y de México, va a tocar este tema. Yo voy a estar moderando y Mario también va a estar hablando de láser ahí. Mis tips o lo que yo recomiendo acá es siempre un bloqueo regional, con el que ustedes estén más familiarizados. Yo usualmente hago el subtenoniano y algunas modificaciones que yo he hecho. Siempre recomiendo marcar con transiluminación el cuerpo ciliar
fíjense ustedes, donde llega la luz y golpea y ya se hace oscuro, ahí es donde supuestamente está el cuerpo ciliar. Y ahí es donde yo hago, en este caso, el láser de subciclo y me da una exactitud mucho más cercana a la realidad de dónde está el cuerpo ciliar. En casa matriz y de pronto algunas personas dicen, no, a 3 milímetros, pero hay ojos grandes, ojos pequeños, hay ojos que hemos hecho queratoplastia y el limbo está deformado, no sabemos dónde está el limbo, entonces no, el cuerpo ciliar no siempre está a 3 milímetros. Entonces una manera más objetiva de localizar el cuerpo ciliar es transiluminar y marcar. Y otro tema es que cuando hacemos este tipo de procedimientos con cualquiera de las dos tecnologías, debemos respetar meridianos de 3 y 9. Entonces aquí lo que yo hago es precisamente con este marcador pendular de tórico, marcar el área de 0 y 180 grados o de 3 y 9, porque cuando el paciente lo acuesto en la camilla para llevarlo al quirófano, nos puede hacer ciclotorsión. Y si no hemos marcado, le estamos dando a ese paquete vascular y después podemos tener complicaciones como la dilatación o la midriasis, y además de eso, si le damos a los vasos, probablemente podemos tener más inflamación, ¿correcto? Y otra modificación que yo le he hecho es básicamente lo que nos recomendaban al principio era hacer, digamos, por mitades, por hemimeridianos, llamémoslo así, la mitad inferior y mitad superior. Yo lo que hago es que lo hago por cuadrantes, porque una de las cosas importantes acá es tratar de mantener la perpendicularidad de la sonda sobre la esclera para dirigir el láser al cuerpo ciliar. Entonces para mí es más cómodo hacerlo por cuadrantes, son 160 segundos, entonces hago 40 segundos en cada cuadrante. Y ya mañana yo creo que Juan les profundizará un poco más sobre esta técnica. Estos eran los tips que yo quería compartir con ustedes. Mañana vamos a estar en este seminario. Ahí dice México 9 de la mañana, pero en realidad es a las 10. Y bueno, con esto termino y muchísimas gracias. Quedaron casi más de 300 personas a pesar de lo largo del seminario hasta esta hora, y creo que tuvo una asistencia interesante. ¿Tú me lo confirmas, Juan Carlos? Súper buena. Ahí hay un doctor, Fernando Aguilera, que quiere hacer una pregunta. Cuéntanos, Fer. Lai, era sobre el caso de la catarata intumescente. ¿Me escuchas? Sí, claro, perfectamente. ¿Estás acostado? Sí, por eso, y sin peinar, por eso no pongo la cámara. Ok. No, mira, era sobre, yo hice un caso similar que inclusive te pedí tu opinión, era un caso muy similar a ese, pero era imposible entrar a cámara anterior y dentro del plan que habíamos platicado en el foro de Facocaribe, estaba contemplado hacer una vitrectomía seca, pars plana, que fue lo que hicimos. Entonces mi idea era preguntarte en qué casos está indicado hacer una vitrectomía pequeña, pars plana, para disminuir el volumen del vitrio y poder accesar a la cámara anterior. Sí, eso es bastante discutible, ¿no, Fer? Y lo hemos discutido en varios de los foros en los que hemos estado últimamente. Una punción o una vitrectomía por pars plana, yo creo que es lo último que yo hago cuando definitivamente no se forma la cámara anterior una vez he empezado la cirugía. ¿A qué me refiero con eso? Si yo inyecto viscoelástico y de todas maneras veo que hay gran presión positiva, se supone que ya he hecho todo lo previo, el manitol, la acetazolamida, por lo menos media hora, una hora antes del procedimiento, y yo inyecto ese viscoelástico y mi cámara no se forma, en ese momento yo creo que es donde está indicado hacer o una punción vítrea o una vitrectomía como tú lo comentas. Pero obviamente sería mejor una vitrectomía que una punción. Eso también es discutible. Yo preferiría hacer la vitrectomía en seco que hacer una punción. Obviamente. ¿Okay? Pero también está descrita la punción. Claro, está descrita la punción, sin embargo es menos controlable, obviamente, y obviamente sería el último recurso
que tendríamos que accesar cuando en realidad no podemos ni siquiera a veces penetrar en cámara anterior o que no podemos formar la cámara con el viscoelástico. Muchas gracias, felicidades, Lail. Excelente. Mira, aquí hay una pregunta que ya estoy alcanzando a leer los chats, Juan Carlos, y dice, ¿en qué se basa para escoger uno u otro mix? Esta es una pregunta interesante, la hace Andrea. Andrea, ¿estás por ahí? Andrea, creo que ya se salió. Entonces la mía no fue interesante, Lail. Muchas gracias. Ah, la tuya fue la más interesante, Fer. Bueno, creo que... Hay un doctor que quiere también preguntar, el doctor Máximo Calderón. Creo que Andrea por ahí respondió. Entonces, mira, Andrea, el tema es el siguiente. Yo básicamente, en cuanto a mix, hago Gatiavic más o iStent. Si yo, como ustedes lo vieron durante la charla, hago gonioscopía intraquirúrgica y me doy cuenta cuando ya he hecho la paracentesis que no hay reflujo de sangre hacia el canal de Schlemm, ese paciente no le va a servir un iStent, porque en ese paciente el problema está probablemente en los colectores. Entonces ahí yo lo que tengo que hacer es definitivamente hacer una VIC. Una VIC en donde estoy haciendo una viscocanaloplastía y en donde estoy dilatando no solamente el canal, sino los colectores. Entonces, creo que eso responde a tu pregunta. Si yo veo que hay reflujo de sangre hacia el canal, significa que mis colectores están funcionando y ahí sí genero un bypass de la cámara anterior hacia el canal con un iStent. Entonces, en ese caso, utilizo el iStent. ¿Listo? Dime, Juan. Perfecto. El doctor Máximo Calderón, me parece que tiene una pregunta. No, parece que no, parece que ya salió. ¿Juanca? ¿Juanca? Sí, Gustavo. Sí, ¿me permites? Aló. Hola, nuevamente Gustavo. Hola. En los casos que tenemos que recurrir a la legendaria trabeculectomía, es importante pues que manejemos todas las complicaciones postoperatorias como tú nos has indicado. Y un punto que quería consultarte es si tienes una consideración en cuanto a cuán temprano hacer la suturolisis en trabeculectomías puras o en facotrabeculectomías. Si estas le prestas más atención para hacerlas más tempranamente. Obviamente no antes de las 10, 12, 14 días, pero si a estos pacientes de facotrabe estás más atento en soltar puntos frente a una trabe pura, en el caso que fuera necesario. Ok, la pregunta es si suelto suturas más tempranos en facotrabe que en trabe sola. ¿Es correcto? Sí, correcto. Ok, pues generalmente las traves cuando las hacemos combinadas en facotrabe tienden a taparse más, porque pues hay un componente inflamatorio mayor. Entonces, partiendo desde esa premisa, sería probable que en las facotraves hiciera primero la suturolisis. Pero la verdad es que todo depende del aspecto de la ampolla y del valor de presión intraocular que estoy teniendo en el posoperatorio del paciente, ya sea una facotrabe o sea una trabe solita. Sí. No sé si respondí tu pregunta. Pero el tema es, vamos a soltar de acuerdo que fuera necesario, vamos a pensar en hacer una suturolisis en ambos casos, ¿no? Pero sí, correcto. La idea era compartir un poco de que deberíamos estar siempre un poco más atentos. Perfecto. Excelente. ¿Listo, ¿Aló? Juan? ¿Lai? Fernando. Sí, aquí estoy. Sí, muy bien. Yo creo que hemos resuelto casi todo, ¿no? Fernando, ¿me escuchas?
Ahí está, doctor Calderón. Justo Sí. lo estábamos llamando para que haga su pregunta. Sí, casualmente le iba a proponer, pero Fernando se me antecedió y comentó sobre la cuestión esta de la vitrectomía en caso de cámaras anterior muy cerradas. Yo creo que la respuesta fue firme y contundente y por eso les agradezco, además, y aprovechando esta oportunidad para felicitarlos porque estas charlas son muy aleccionadoras. Muchas gracias, doctores. Muchas Gracias, doctor. Ok, Juan, yo creo que entonces prácticamente queda todo resuelto. Así es. Y Lail, te doy las gracias por participar en este webinar. Estoy seguro que muchos han aprovechado en casa y sobre todo se han distraído, que es lo que más queremos en este tiempo. Muchas gracias, Lail. Te mando un fuerte abrazo y espero que participes pronto nuevamente. No, gracias a ti por la invitación. Felicito a Mirel, tu fellow, súper pendiente, muy pila, y Sí. sé que gran parte del éxito de esto, además de lo tuyo, pues de ti, es la gente que te rodea. Entonces, para mí siempre será un placer compartir con ustedes y pues los espero mañana nuevamente en el webinar que hay a las 10. Muchas gracias, muchas gracias. Acá les presento la charla de mañana con el doctor Kurt de México a las 11:30 de la mañana, como siempre, progresión y glaucoma. Muchas gracias a todos por su presencia, por participar. Gracias. Un abrazo. A ti también. Gracias, Lai, gracias, Juan Carlos, gracias, Mirel. Un abrazo. Chao a todos. Súper, felicidades a todos. Salió muy bueno. Pablito. Oh, Pablito, ¿hiciste el mercado?